mañana con 44 minutos, 10 con 44. Está en línea el sociólogo Javier Ruiz, porque vamos a hacer un adelanto de lo que va a empezar a salir por nuestras pantallas y por nuestros programas a partir de la próxima semana en un bloque todos los jueves. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Y cómo adaptamos la filosofía a los tiempos de hoy? ¿Cómo estás, Javier? Buen día, bienvenido. Hola Mauro, muy contento por esta iniciativa tuya, a propósito de una de nuestras tantas conversaciones, y la verdad muy entretenido y motivado por iniciar esto, que yo no sé hacia dónde va a ir, ¿eh? O nos echan o nos coronamos. A filosofar, ¿no? Porque además sí. lo ideal, Javier, es acercar la filosofía a lo terrenal, por decirlo, ¿no? A la gente, a la población, al pueblo, si uno lo quiere llamar así, porque muchos seguramente cuando tuvieron clase de filosofía en el colegio no la pescaban, algunos hasta quizás se quedaron dormidos, pero si uno le nombra a algún autor, alguna frase, algo, le hace clic en esa memoria. Decirlo desde un principio, y precisamente con esto ya estoy entrando al dominio de la filosofía en el sentido de la importancia de las palabras. O sea, si hay algo que distingue a la filosofía del resto de las disciplinas, es que las palabras son cruciales para poder entendernos, y cada palabra conlleva un mundo entero, ¿no? Una moral, valores, cultura, historia. Y por tanto, cuando decimos que tú me preguntas para qué sirve, inmediatamente lo que tú estás diciendo, Mauro, te estás preguntando respecto de la utilidad de algo, que para el mundo actual que vivimos es fundamental. O sea, las cosas las medimos en términos de si sirven o no. Si algo te sirve, lo usas. Si no te sirve, no lo usas. Es decir, detrás de esa frase está la palabra utilidad, lo que es útil y lo que no es útil respecto de las cosas que nos rodean. Y en ese sentido, obviamente, la filosofía está fuera de esa lógica, y en ese sentido no sirve para nada, no es útil, no es una cosa que nos pueda servir para aliviarnos un dolor de cabeza, o para satisfacernos una necesidad alimenticia o otro tipo de necesidad, ¿no? En ese sentido no es útil, y sin embargo es muy importante. Siempre ha sido muy importante, y hoy día probablemente es más importante que nunca, en un mundo tan complejo, tan diverso, que es muy difícil de comprender inmediatamente. Hoy día necesitamos disciplinas reflexivas, básicamente la filosofía, que nos permita poder comprender en qué momento estamos, cuánto de las verdades que enarbolamos son realmente verdaderas, y cuánto de las verdades que enarbolamos no tienen mucho sentido. Y ese es de algún modo el trabajo de la filosofía. En ese sentido la filosofía tiene que ser siempre inoportuna, tiene que ser crítica evidentemente, para poder demostrarnos a las personas que muchas veces aquellas cosas que creemos que son muy sólidas, muy verdaderas, en realidad no lo son. Y vamos a otra. Y vamos a otra, y vamos saltando, y vamos conversando, y vamos analizando respecto de cómo poder ocuparla, entonces, más que utilizarla para que sea útil, cómo ocuparla en tiempo presente, Javier, en rigor, ¿no? Lo primero es lo que tú dices, o sea, más allá de la pomposidad del panteón de los filósofos, ¿no es cierto?, que está hay historia ahí que seguramente en algún momento vamos a encontrar, ojalá de manera divertida y práctica, para que la gente no le pase lo que tú decías al principio, esta cosa de que la filosofía, como la matemática, son cosas que no gustan mucho, ¿no?, a los chicos. La filosofía es aburrida y la matemática es compleja, ¿no? Otras cosas, vamos a otras cosas. Por eso hay pocos científicos en Chile, porque no hay tantos buenos profesores de matemática ni tantos buenos profesores de filosofía. En Alemania está lleno de filósofos, lleno. Seguramente debe ser una asignatura muy, muy valorada. Pero bueno, acá no, paréntesis, en Chile no es una asignatura muy valorada. Incluso, recordémosle a la gente que incluso hay algunos colegios que ya no dan filosofía como ramo puntual, van dentro de otros ramos. Así es.
Es una lástima porque, como te decía al principio, más allá de este panteón de filósofos, en realidad, y eso es lo práctico respecto a lo que estábamos conversando, la filosofía, todos los seres humanos filosofamos, es decir, todos los seres humanos reflexionamos en algún momento del día, en algún momento de la semana, nos detenemos a pensar qué es lo que estamos haciendo, está bueno, está malo, ahí está la ética, hicimos bien, no hicimos bien, cómo podemos cambiar ahí donde lo hicimos mal y poder hacer algo que nos convenga haciéndolo bien. Ahí está la reflexión. En una noche bonita de luna y estrellada, estás en tu casa y de pronto sales a tu patio y miras ese cielo estrellado y te preguntas respecto de esa inmensidad. Piénsalo en el siglo I o los siglos anteriores a la época cristiana, donde no había tecnología y no había conocimiento respecto de esas estrellas. La pregunta era mucho más profunda. Pregunta de nosotros, ¿no es cierto?, del ciudadano común, todavía sigue siendo respecto de ese misterio que es lo que está ahí arriba. Bueno, hemos ido, algunos han ido, algún día probablemente. El punto es que generalmente no nos damos tiempo, nos tienen demasiado ocupados las cosas, nuestras urgencias, el mundo del que tanto hemos hablado, Mauro, ¿no? En las otras conversaciones, ese mundo que nos tiene tan ocupados, nos impide poder llegar a una capacidad que es innata al ser humano, que es reflexionar, meditar, preguntarse. Y la idea, entiendo yo, de lo que conversamos es podemos volver a eso, ¿no? Volver a preguntarnos, y no darnos tantas respuestas, sino que ojalá poder darnos algunas preguntas valiosas que nos conduzcan, que nos guíen, ¿no? Eso. ¿Por qué se nos olvidó filosofar de cierto grado o se nos hizo olvidar filosofar? A propósito de esta sacada del ramo como tal en los colegios, ¿es una cuestión del sistema o simplemente la población no tiene ese interés y está preocupado más en otras cuestiones, en la rapidez, en ese mundo que vivíamos, en esa realidad que vivíamos hasta hace algunos meses, que no sabemos tampoco si vamos a volver o va a venir de vuelta con algunos cambios? ¿Por qué deja de filosofar la gente o de reflexionar? Mira, la filosofía nació en aldeas de la península de los Balcanes, en Grecia, en aldeas pequeñas. Nació inicialmente, y esto es muy importante también, puesto que en su origen el acto de filosofar está también relacionado con la religión. Los seres humanos, al intentar darnos respuesta respecto de lo desconocido, de lo desconocido, fundamos la religión. Le otorgamos una respuesta al surgimiento de una erupción de un volcán y le dimos la característica divina. O luego fuimos con el tiempo refinando ese Dios del fuego y lo fuimos construyendo en un Dios más abstracto, el Dios del cristianismo, por ejemplo. Y el surgimiento de las grandes ciudades. Al principio el mundo era bastante pequeño, estamos hablando de muchos siglos hacia atrás, miles de años hacia atrás. No había las grandes ciudades que tenemos hoy día, ni las grandes exigencias y necesidades que tenemos hoy día. El hombre de algún modo era más libre de la tecnología, ¿no? La tecnología era algo muy, muy rústico, se reducía a un cuchillo para cortar, a cosas muy, muy, muy básicas para poder mejorar la vida, ¿no? Y en la medida en que el ser humano fue mejorando esas herramientas e instrumentos y fue construyendo tecnologías más complejas y fue generando espacios más cómodos para vivir, se fueron generando las grandes ciudades, y con las grandes ciudades la luz de las estrellas se fue apagando porque surgió la electricidad y surgieron las necesidades y surgieron las metas y las obligaciones y los intereses, etcétera, etcétera, y el mundo en el cual vivimos. Y de ese modo la posibilidad de meditar, que ciertamente, como tú lo dices, probablemente era más masiva en el mundo antiguo, se fue haciendo más escasa y hoy día está reducida a un grupo de especialistas necesarios por lo demás. Pero me parece a mí que siempre es importante hacer un llamado a no olvidarnos que tenemos una capacidad reflexiva y la usamos, fíjate, la usamos a diario, pero la usamos en torno a la técnica. El otro día hablábamos tú estás haciendo unos arreglos en tu casa,
yo estoy haciendo acá unos arreglos en mi casa, y para hacer esos arreglos tienes que reflexionar, cómo vas a hacer esto, cómo vas a pensar esto otro. Ahí también hay una reflexión, pero es una reflexión técnica, es una reflexión acotada a un objetivo específico. Y la reflexión de la filosofía es más atrás, está más atrás. Es la reflexión de por qué estamos acá. Que ¿hay algún propósito? O sea, ¿hay algún plan? ¿Hay algún Dios que esté diseñando esto? Hay gente que dice que sí. Todas estas nuevas teorías medias orientales, religiosas y filosóficas tienden a tener respuestas bastante, por así decirlo, que llaman a la reflexión, ¿no? De que sí, de que puede haber un diseño, de que podemos ser objeto de una inoculación extraterrestre, algunos los más extremos, pero la pregunta es lo que vale, no más que la respuesta. La pregunta de por qué estamos aquí, eso me parece que es lo más importante, más que la infinitud de respuestas que hoy día existen, y eso es en el fondo a lo cual invita la filosofía. Eso es muy interesante, ¿no? No es tan importante la respuesta, sino que la pregunta, qué tipo de preguntas, qué consulta nos hacemos en un grupo de conversación, porque respuestas siempre van a haber miles, ¿no? ¿Por qué caminos vamos a transitar en este bloque? ¿Para qué sirve la filosofía, Javier? Bueno, vamos a ir viendo distintos filósofos. Yo creo que aclaro sí que yo soy un entusiasta de filosofía, no soy un Sí, claro, vamos a filosofar, si no invitamos filósofos, y en algún momento tendremos algún profesor de filosofía invitado, claro, u otro sociólogo para conversar también, sí. Pues. Sí, sería interesante, otra gente que tenga otra mirada, y veremos algunos, mira, los filósofos antiguos en los cuales se funda la filosofía son los filósofos griegos, los presocráticos, los clásicos como Aristóteles, Platón, Sócrates, pero los presocráticos también son muy interesantes. Yo los he estado leyendo últimamente. Tales de Mileto, me imagino que tú los has escuchado, nos lo pasaban en el colegio, era algo de lo que no queríamos saber. ¿Quién era? ¿Y por qué? Dile a la gente por qué. ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué no queríamos saber? Te está diciendo. Y porque porque era aburrido, la filosofía era aburrida. A mí, gustándome, igual me aburría bastante, porque, o sea, ¿para qué saber todo eso? Era como un prontuario de nombres y cuestiones que, la verdad, yo estaba pensando en pololear, en ir a una fiesta, como todos los jóvenes, y me hablaban de un tipo. ¿Qué me interesa ese tipo? O sea, no me interesaba. ¿Qué me iba a interesar? A mí me interesaba ponerme un buen blue jean el fin de semana, imitar a Michael Jackson, ir a la discoteca a bailar. Un buen paletó, claro. Un buen paletó, una boina que usaba Michael, ¿recuerdas? Cuando estaba de moda. Y la bufanda. No lo sé. Dale, te escucho, Javier. No, pero los filósofos antiguos son muy, muy importantes. Mira, estaba revisando, por ejemplo, a uno de los filósofos, Anaximandro, por adelantar algo, sostenía que el ser humano provenía de una evolución, y decía que el ser humano venía del agua, y seguramente de los peces. Estamos hablando del año 500 antes de Cristo, donde no había ningún conocimiento científico respecto a eso. Y luego vino Darwin, seguramente le copió a Anaximandro porque dijo lo mismo. La ciencia contemporánea ya dejó establecido que provenimos del mar y que la vida surgió en el mar. Eso ya está comprobado científicamente. Pero hubo de pasar miles de años para que aquella especulación, que en su momento era una especulación producto de una observación de un tipo llamado Anaximandro, ¿cómo logró tener la profundidad de observación para darse cuenta de algo sin tecnología? Eso es muy interesante. O sea, él se dio cuenta solo observando su presente, porque tampoco podía viajar hacia atrás. Seguramente era un poco arqueólogo, seguramente tuvo que haber hecho algunas excavaciones, tiene que haber observado y haberse imaginado, tiene que haber utilizado mucho la imaginación para poder establecer algo que es real, que es concreto, ¿no? Otros no le achuntaron mucho, pero estoy nombrando un ejemplo en el cual se adelantó a un montón de cosas. ¿La observación es el pilar de la filosofía o no? La observación es el pilar de la filosofía, exactamente. Es la
observación el pilar de la ciencia también. Y la ciencia lo que hizo de Copérnico en adelante fue poder ampliar nuestros sentidos para ver mejor, ¿no? Los telescopios, los microscopios, etcétera. Hoy día un microscopio electrónico ve el coronavirus a detalle y lo ve vivo, digamos, moviéndose, o no vivo, sino moviéndose al interior del cuerpo. Eso es maravilloso. Hay las primeras fotos de un hoyo negro, que era una especulación teórica de Einstein, que finalmente Einstein imaginó, según sus cálculos, que había hoyos negros, nunca se había visto, espacios que podían atraer toda la materia, y ahora están fotografiados. Qué increíble, ¿eh? De sorpresa, porque nos tenemos que ir al corte, este era un adelanto de lo que vamos a tener a partir del próximo jueves. ¿Es sorpresa los autores o el autor que vamos a ver, el filósofo que vamos a ver la próxima semana? ¿Hay algo preparado ya o todavía no? Yo creo que, mira, sí, podríamos comenzar con un filósofo que yo leí bastante y que me parece fundamental, porque de él podemos partir hacia atrás y hacia adelante, que es Nietzsche. Podemos comenzar con él, que tú también lo has, entiendo que lo has leído un poco, y se puede hablar de él. Es un filósofo muy interesante. De todo el panteón de filósofos es el menos sistémico. No es un filósofo que pueda ser tomado y resumido fácilmente. Es un filósofo complejo, irreverente. A ratos no es filósofo, a ratos se convierte en poeta, pero cuyas observaciones fueron decisivas para lo que vino posteriormente. Él está a fines del siglo XIX, mediados y fines del siglo XIX, está construyendo su obra y prácticamente está viendo el siglo XX como que estuviera ahí, como que hizo un viaje en el tiempo y está viendo el siglo XX todo lo que está ocurriendo hoy día. Qué interesante, ¿eh? Qué bueno. Vamos a estar partimos con Nietzsche la otra semana para hacer un adelanto. La gente muy contenta, haciendo mensajes, algunos que estudiaron, que está muy interesante. Vamos a tener un bloque, vamos a bajar a la tierra, por decirlo de alguna manera, la filosofía, tratando de conversar y de abrir puertas para que la misma gente también pueda opinar. Acá no son los filósofos los que se están juntando, es gente que les gusta la filosofía y que puede conversar y que puede filosofar. Esa es la idea, ¿no? Y tratar de traer algunos autores, algunas de sus teorías, de sus comentarios, de sus reflexiones a la vida, al tiempo presente, a la vida real. ¿Cómo podemos ocupar aquello o entender algunas cosas que suceden? Mira, una anécdota también es muy interesante de Tales de Mileto. En ese tiempo estaba Grecia, que estaba surgiendo como civilización, estaba Persia, que ya era una gran civilización, y estaba Egipto, que era una gran civilización. Por así decirlo, eran Santiago, Buenos Aires, y Punta Arenas vendría siendo Grecia en su época de inicio. Y entonces hay muchas cosas ahí que no se sabían, pero que ya estaban establecidas en Persia, que estaban establecidas en la gran civilización egipta. Y Tales de Mileto se dedicó a viajar, en barquitos viajaba, y empezó a traer conocimiento que en Grecia no se sabía. Uno de ellos era el conocimiento de la estrella y la agricultura, que los egipcios eran capos, eran grandes astrónomos y grandes agricultores. Y a él se le achacaba, porque era una persona de escasos recursos, se le achacaba de que los filósofos eran pobres, que no eran capaces de enriquecerse, que siempre eran pobres y por tanto no tenían mucha validez lo que decían si eran pobres, no eran capaces de mantenerse. Y lo que hizo Tales de Mileto para comprobar lo contrario, proyectó en base a la estrella que iba a venir una tremenda cosecha de aceitunas. Entonces lo que hizo fue arrendó a crédito, sin dinero, todas las prensas de aceitunas del lugar, las arrendó todas. Y los prenseros se las arrendaron porque como las cosechas eran muy malas, dijeron, está bien, para no perder plata y ganar algo, te las arrendamos. Y las arrendó todas. Bueno, vino la gran cosecha de aceituna y el único que tenía las prensas era Tales. Y se las arrendó a todos los agricultores a un excelente precio y se hizo millonario, se hizo rico. Entonces, me suena el tiempo presente, ¿viste? Bueno, con eso demostró que un filósofo puede enriquecerse